De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti. Díselo con nosotros, ¿sabes? Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, esperaré, esperaré. Díselo otra vez, mi hermano. De mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame, diré
aquí en tu casa. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Díselo otra vez, mi hermano, dile a él. Tú eres santo, apartado del mal. Levanta tus manos y dile, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Porque por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, adórale a él, alzando tus manos. Aquí en su casa hay libertad para estar delante de él. Levanto mis manos, Señor, también mi voz, para adorarte, Jesús, de mañana. Me presentaré ante ti, Jesús. Hermosa es tu presencia, Señor, hermosa. Hermosa es tu presencia, Señor. De mañana me presentaré. Hermosa es tu presencia. Oh, Jesús. Díselo la última vez, mi hermano. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Una última vez, dime. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana y agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque pues la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad para con nosotros. Pues sean ustedes bienvenidos a este tiempo de la vida devocional aquí en Casa de Oración Milpalta. Estamos agradecidos al Señor por sus vidas y por lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros
a través de este tiempo. Nos hemos dejado de ver estos 2 días, pero bueno, el Señor tiene cuidado de todas las cosas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque también pues esto es bueno, ¿verdad? Para que el Señor nos lleve a estar buscando, aprendiendo más del Señor y bueno, aquí estamos una vez más, por la misericordia de nuestro Dios estamos aquí y pues vamos a dar algunos anuncios. Queremos darle los anuncios que tenemos en la congregación aquí en Casa de Oración Milpalta. Queremos informarles que se están llevando a cabo los días de servicio general presencialmente ahí en la congregación, los días jueves a las 7 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. También seguimos realizando enseñanzas por medio de Facebook. A través de este medio nosotros hacemos el llamado hacia ustedes a que nos reunamos para seguir aprendiendo y conocer más al Señor y pues vayamos madurando cada que pongamos por obra su palabra, su consejo, y que Dios siga formando nuestras vidas al carácter de su Hijo Jesucristo, a la imagen y semejanza del varón perfecto, ¿verdad? Y estamos los días miércoles a las 7 de la noche, se lleva a cabo hombres llamados a perseverar en la oración, y los días jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil, y los días viernes se lleva a cabo el servicio de Entre Amigas con el libro de los Salmos. Y por último, el día domingo también se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil para los niños a las 5 de la tarde. Así es que pues entre semana, de lunes a viernes, tenemos la vida devocional a las 8:30 de la mañana. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite el Señor estar siendo edificados. Pues estamos para servirles. Queremos informarles que en el teléfono que aparece ahí en las pantallas, en los anuncios, nosotros estamos para atenderles. Si ustedes tienen alguna necesidad, alguna petición de oración o requieren alguna administración personal, estamos para servirles. También queremos hacerles mención sobre la campaña de donación de víveres y donación de artículos de sanitización. Queremos nosotros invitarlos a ustedes a que sean partícipes, ¿verdad?, de esta bendición que el Señor nos permite, porque es una bendición. Es más bienaventurado dar que recibir, dice la palabra, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y pues agradecemos al Señor por su amor y su generosidad hacia la obra que ustedes han tenido y que han mostrado hacia con los demás. Gracias porque están siendo fieles al Señor, fieles a la obra. Y bueno, pues estamos también ahí recibiendo todavía donaciones de algunos víveres, donaciones de algunas cosas materiales también que se requieren para esta campaña y para la congregación también. Por ahí revisen los anuncios y ahí viene lo que se está requiriendo. Pero de verdad les agradecemos, hermanos. Muchas gracias por sus vidas y que el Señor siga bendiciéndolos en todas las áreas de sus vidas. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este tiempo de enseñanza. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que Dios hable a nuestros corazones esta mañana. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por el amor tan grande, Señor, que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este nuevo día, esta mañana que nos permites venir a tu presencia y reunirnos como hermanos, Señor, como amigos. Gracias, Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, humillamos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, la cual sea implantada en nuestras vidas y puede salvar vuestras almas. Gracias, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Esta mañana habla, Señor, necesitamos oír tu voz, escuchar tu indicación, Padre.
Tu palabra dice que el salmista David decía, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo, ¿sí? Y a sus santos, ¿para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos guía, es lámpara a nuestros pies, y esta mañana disponemos nuestras vidas y nuestro corazón para escucharte. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, como podemos ver, la vez pasada, el viernes de la semana pasada, que fue la última enseñanza que tocamos sobre el libro de Proverbios en el capítulo 14, estuvimos estudiando del versículo 20 al versículo 25, y voy a nada más leerlo para que podamos nosotros comprender y entender. El tema es el pobre y el rico. Está haciendo el escritor de este Proverbios, está haciendo un contraste entre el pobre y entre el rico. Vayamos a Proverbios 14:20, dice así: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico, si es cierto. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. Y dice el 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo, está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Bien, si ustedes se dan cuenta, podemos ver cómo el escritor de Proverbios nos marca ahí claramente, ¿sí? Desde el versículo 26 nos empieza a hablar, dice, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Cuando el escritor habla de el temor de Jehová, se refiere, fíjense, a esa reverencia o a ese respeto profundo hacia Dios, que lo que hace es que se vaya fortaleciendo nuestra confianza en Él. David, el salmista David o el rey David, experimentaba esta fuerte confianza en Dios. Él lo deja ver en muchos de sus salmos. Él lo expresa claramente en el Salmo 34, versículo 7. Vayamos ahí al Salmo 34, 7. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y los defiende. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué podemos ver aquí?
una fuerte confianza. David está expresando esa fuerte confianza en Dios. ¿Cómo se desarrolló esa fuerte confianza en Dios? ¿Por qué? Porque David aprendió a tener temor de Dios. Y esto de tener temor de Dios, o sea, es irlo aprendiendo, ejercitándolo cada día de nuestra vida. Tenemos oportunidades de ejercitar en reverenciar y respetar a Dios o de ser irrespetuosos con Dios. Uno es el que decide. Yo decido tomar buenas decisiones conforme a la palabra de Dios y ahí estoy reverenciando y respetando a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Como estoy dependiendo de Él, estoy teniendo temor de Dios, se va afirmando mi confianza porque me acerco a Dios, Dios me guía y me instruye cómo hacer las cosas. Entonces yo puedo ver realmente cómo mi confianza se va afirmando. Y esto va haciendo que nosotros vayamos madurando en nuestra confianza al Señor. David aprendió a tener ese respeto profundo a Dios. ¿Por qué? Porque aprendió, fíjense, a deleitarse en los mandamientos del Señor. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una fuerte confianza, un respeto profundo y una fuerte confianza en el Señor. Vayamos al Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice, feliz y dichoso y supremamente favorecido por Dios. ¿Quién? El hombre que teme a Jehová, el hombre que respeta o que reverencia profundamente en su vida a Dios. Y todavía añade, y en sus mandamientos se deleita en gran ¿qué? En gran manera. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que deja ver aquí esto? Deja ver que a David había aprendido a respetar a Dios deleitándose en los mandamientos, pero en gran manera. Para él no eran gravosos los mandamientos de Dios. Y eso causaba un deleite en David. Y eso lo llevaba a que cada día tuviera ese temor que Dios quiere que nosotros tengamos, ese respeto profundo. ¿Por qué? Porque eso causa una confianza muy fuerte, una fortaleza espiritual. Y eso lo ayudaba también para muchas cosas a David. Entonces, el tener un respeto profundo a Dios viene también por deleitarnos principalmente en sus mandamientos. Cuando decimos, no, esto mejor no, porque Dios dice que debe de ser de esta manera. Y cuando lo haces como Dios dice que debe de hacerse, entonces tú te estás deleitando en los mandamientos de Dios. Y estás teniendo una fuerte confianza, una fe firme en lo que dice la palabra, la crees y la obedeces. Tu confianza se fortalece. En el Nuevo Testamento podemos ver un ejemplo de esto que estamos estudiando, que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y en el respeto profundo a Dios está la fuerte confianza. ¿Por qué? Por deleitarse en sus mandamientos, por decidir obedecer los mandamientos de Dios. Miren, vayamos al libro de los Hechos, donde las iglesias, las iglesias que se estaban fundamentando o estableciendo, ¿sí?, eran afirmadas, tenían una fuerte confianza, andando en el temor de Jehová. Hechos capítulo 9, versículo 31, por favor. Dice así Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria. Fíjate, tenían paz. La pregunta es, ¿por qué tenían paz? Y dice ahí todavía, y eran edificadas. ¿Cómo eran
¿Cómo es que tenían paz y cómo era que estaban siendo edificadas? Dice ahí el versículo, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué nos deja ver entonces este principio? ¿Sí? Que en el respeto profundo a Dios, ¿sí? Ese respeto profundo nos lleva a obedecer sus mandamientos, y por obedecer sus mandamientos somos edificados, tenemos paz, andamos en su temor y acrecentamos nuestra fuerza espiritual. Y aquí cumplimos lo que dice este principio de Proverbios, ¿verdad? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Pero también dice el proverbio, y esperanza tendrán sus hijos. Cuando el pueblo de Israel andaba en desobediencia, no tenía un respeto profundo por Dios, era porque era un pueblo que había caído en el pecado del orgullo, en la autosuficiencia, en la soberbia, en la arrogancia, tanto como menospreciaban a Dios, como también era por consecuencia que menospreciaran a su prójimo. Eran arrogantes, eran altivos, eran autosuficientes para con Dios, también para con su prójimo, ¿sí? Y entonces caían en ese engaño. ¿Qué manifestaban? Que no tenían temor de Dios, no tenían respeto profundo por obedecer los mandamientos de Dios, y andaban viviendo en su propia confianza en sí mismos, ¿sí? Se apoyaban en su propia opinión, eran sabios en sí mismos, pero tarde o temprano eso tuvo que salir a la luz, venir sus consecuencias, y fue cuando también Dios trató con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es el Padre y nosotros somos los hijos, y el Padre nunca va a dejar que el Hijo esté haciendo lo que Él quiere, que esté de rebelde, que esté de orgulloso, que esté de irrespetuoso con el Padre, ¿verdad? Es como ustedes con sus hijos. Ustedes nunca van a permitir que sus hijos sean irrespetuosos con ustedes. Tienen que poner un hasta aquí. Tienen que ejercer su autoridad que Dios les ha dado como padres hacia con sus hijos. Porque si lo hacen, entonces pues podrán librar el corazón de la rebeldía de sus hijos. Pero si no lo hacen, no, se acarrearán muchos problemas. Porque al rato los hijos se van a rebelar contra ustedes y van a hacer muchas cosas que no edifican. Entonces, cuando el pueblo hacía eso, Dios tenía que tratar con los hijos. Y entonces, después de que Dios trataba con los hijos, entonces ya los hijos entendían, se doblegaban, humillaban su corazón, se quebrantaban delante de Dios como pueblo, y entonces comprendían que era más bienaventurado estar nosotros teniendo temor de Dios. En el temor de Dios decía David, ¿no? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿sí o no? Ahora, bienaventurado el pueblo o la familia que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y cuando eso empezaban a hacer, pues Dios tuvo que hacernos saber, ¿no? Que hay esperanza. Esperanza tendrán sus hijos. ¿Por qué? Porque andan respetando, andan honrando a su Padre. ¿Cómo lo hacen? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Y qué sucede? ¿No? Pues hay una manera de pensar mucho más sana, hay un camino mejor porque tomas buenas decisiones también. Y entonces, ¿qué sucede? Entras en una comunión estrecha con Dios y Dios no se vuelve atrás de hacerte el bien, al contrario, ¿no? Pone su temor en tu mente, en tu corazón, en tus deseos. ¿Para qué? Para que no nos apartemos del Señor. Eso es lo que le dijo Dios a su pueblo ahí en Jeremías 32:39. Miren, vayamos a leerlo. Jeremías 32:39 dice así. Habla sobre la restauración de Israel y dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman. Fíjense, ¿para qué les da un corazón y un camino? Para que aprendan a reverenciar y a respetar profundamente a Dios andando en sus mandamientos.
para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Miren cómo el amor de Dios es tan grande que aquí deja ver cómo Dios quería ayudar a su pueblo, a pesar de que el pueblo había sido ya desobediente, pero vino la disciplina y ahora viene la restauración de parte del Padre hacia con el pueblo. Y haré con ellos pacto eterno, fíjense, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué hará esto el Señor con su pueblo? Para que no se aparten de Dios. ¿Sabes? El temor de Dios nos ayuda a no apartarnos del Señor. ¿Por qué crees que lo está diciendo Dios? Porque sabe Dios que nosotros, sin el temor de Dios y sin estar ejercitándonos en practicar o en obedecer sus mandamientos, nos apartamos de Él, tendemos a apartarnos. La Biblia está llena de muchas advertencias, de muchos avisos de que el hombre se aparta de Dios. El hombre deja a Dios, que es nuestra salvación. El escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, les dice claramente a la iglesia de Cristo, le dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, no tenemos respeto a Dios, por lo tanto no obedecemos a Dios, ¿qué estamos demostrándole? Que no le creemos a su palabra y por consecuencia no la obedecemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apartando de Dios. Él no se quiere apartar de nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos a estar a solas con Él, que tengamos una estrecha relación, íntima relación con Él, que aprendamos a escuchar su palabra. Por eso es que deja estos principios claramente. En el temor de Jehová está la fuerte, la firme confianza. ¿Cuántos quieren tener una firme fe, una firme confianza en Dios? Bueno, tenemos que practicar el temor de Jehová. Y dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, de que estaremos en esa comunión estrecha con Dios, ¿sí? Y que Él pondrá su temor en nuestro corazón para que nosotros no nos apartemos del Señor. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Como diciendo, ¿quién se dará cuenta que dentro de uno mismo está su propio mal, que te lleva a apartarte del Señor? Vayamos a Proverbios 14:27, por favor. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué nos deja ver? Que el respeto profundo a Dios es un manantial de vida, ¿sí? La confianza en Dios es una fuente de vitalidad, hermanos. Es una fuerza espiritual que nos capacita para apartarnos de el pecado, ¿sí? Cuando nosotros andamos en los mandamientos de su ley, ¿sí? Eso nos va a ayudar a apartarnos del pecado. Nos libra de estar cayendo en pecado constantemente. Nos guarda de todo mal. La palabra de Dios es como un cerco. Cuando nosotros estamos aprendiendo cada día a obedecer el mandamiento de Dios, quiero decirte que estamos manifestando temor de Dios, porque decimos, no quiero, mejor hago esto, mejor huyo de esta situación, o mejor tomo esta decisión, pero no quiero desagradar al Señor, no quiero ser irrespetuoso, irreverente con mi Señor. Entonces, ¿qué sucede? Eso es porque la Biblia me dice que debo de ser respetuoso, que debo de ejercer el temor de Dios en mi corazón. Entonces eso es como un cerco alrededor de tu vida contra el pecado. Qué importante es tener siempre ese cerco en nuestras vidas. Proverbios 14:28, por favor. Eso, el cerco de los mandamientos de Dios nos lleva a apartarnos del pecado, de caer en los lazos de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, decía Pablo a los romanos. Proverbios 14:28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey,
y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Miren, esto se refiere a una población que crece. Cuando esa población crece, es la gloria de su rey, porque está creciendo. Y dice, pero un príncipe sin súbditos no tiene nada. Ahora, fíjense, esto puede aplicarse, esta parte, ¿sí? Podemos ver que estamos viendo que el escritor de Proverbios nos está haciendo un contraste entre el rico y el pobre. Aquí, entonces, podemos ver que cuando una población crece es la gloria del rey, ¿sí? Hay fama, hay prosperidad, hay muchas cosas. Ahora, fíjense bien, estamos viviendo en la actualidad que el mundo, las ciudades se van acrecentando, van creciendo, ¿sí? Pero hay ciudades o hay países que han acrecentado en cantidad y no en calidad. Hemos escuchado hablar de países del primer mundo, ¿verdad? Ahí en Europa. Hay países donde no se permite tirar la basura en el piso. ¿Por qué? Porque ya es multa. Y se han tenido un buen hábito y una buena costumbre que ya ellos están acostumbrados a eso, hasta agarrar su basurita y guardarla y como si nada. Este país ha crecido, ¿sí? En carácter, en madurez. Pero hay países donde, híjole, tú vas por la calle y basura por aquí, basura por allá. Es más, hasta ves que van los carros y avientan por la ventana su basura. Y países que han crecido en cantidad y a lo mejor pues el gobernante pues se siente que es un gran gobernante porque tiene un país muy grande. El hecho de que tenga un país muy grande pues no debe de ser a dar a entender ante los ojos de Dios que ya es un gobernante rico, ¿verdad? No. Lo mismo puede pasar en una familia. Hay familias de hijos numerosos o familias numerosas. Y a veces los padres se sienten así como que con mucho orgullo. Pero la pregunta aquí sería aplicar esto a nosotros, ¿no? Dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. O sea, se refiere a que cuando una población crece, es la gloria del rey. Bueno, si tú y yo pertenecemos a esta Ciudad de México, o a este país, a esta nación, la pregunta es, ¿cómo estamos creciendo? ¿Como también la Ciudad de México los demás están creciendo? O lo voy a poner de esta manera, si tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo estamos creciendo? ¿En cantidad o en calidad? Porque déjame decirte que nosotros vamos a dejar reflejar, ¿sí?, que quién es nuestro rey. Cuando nosotros nos sujetamos a sus mandamientos y los obedecemos y nuestra vida se está ordenando nuestros pasos con su palabra, entonces estamos reflejando que tenemos un buen rey y su gloria se manifiesta en su pueblo. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. ¿Pero por qué? Porque el pueblo está creciendo con un buen entendimiento, con madurez, ¿sí? Cuando una congregación crece, no está hablando en cantidad, se refiere la Biblia a crecer en madurez, se manifiesta la gloria del rey. Cuando una familia crece en madurez, se va a manifestar la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Pastor, ¿cómo le hago? Sencillo, afirma el temor de Dios en tu corazón obedeciendo los mandamientos del Señor. Día con día, día con día. Pero también nos deja ver el principio de este proverbio. En la falta del pueblo está, del pueblo, la debilidad del príncipe. Pues sí,
Cuando no hay pueblo, pues esa autoridad está débil. ¿Por qué? Porque el pueblo, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces no tiene nada para gobernar. Es difícil esta situación, pero la realidad es que vemos países también donde, como lo que pasó antes de la pandemia, ¿no? Países donde estaban viniendo de El Salvador, de Guatemala, hacia llegar hacia Estados Unidos. ¿Cómo están esos países ya débiles en las áreas de su nación? Había hasta guerra política entre ellos, peleándose el puesto para la presidencia, queriendo quitar a uno, queriendo quitar al otro, por no saber gobernar. ¿Se dan cuenta cómo eso trae división? Ahora, es bueno tener crecer en calidad en la familia, en la congregación, en la nación. Es bueno crecer en madurez espiritual. Es bueno, muy bueno. Pero cuando no se crece, pues se habla de que realmente no se está uno dejando gobernar por el rey. Y por lo tanto, pues va a haber debilidad. Vayamos a Proverbios 14:29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjense que habla de aquella persona que aprende a ser paciente ante la provocación y que muestra gran entendimiento esa persona. ¿Por qué? Porque ha aprendido a saber amar a la persona que le está ofendiendo, que le está agrediendo. Ha aprendido, es el verdadero amor. Pablo se lo dijo a la iglesia de los Corintios. Vayamos a primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 6. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Entonces, el hombre que aprende que tarda en airarse es grande en entendimiento. Es ese hombre que es paciente ante la provocación y está mostrando un gran entendimiento de saber amar a su prójimo. Esta parte puede pasar hasta en nuestra vida matrimonial, ¿no? Cuando nosotros estamos dialogando por alguna situación que no se ha entendido y de repente uno del matrimonio, ya sea él o ella, no entiende la situación y entonces ¿qué sucede? Se enoja, se irrita, se aira y entonces ¿qué sucede? Pues empieza a hablar de una manera que no es correcta, se molesta, dice cosas que no son, le incomodan, total deja las cosas ahí y se va para otro lado y deja las cosas a medias, ¿no? ¿Qué está mostrando? Que no tiene entendimiento, que verdaderamente se está olvidando de amar a su prójimo, de saberlo amar como dice la palabra. Pero dice, mas el que es paciente de espíritu, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad.
habla de aquella persona que con lo que le decía, ¿no? Es impulsiva, fomenta su necedad. No, es que, no, tú no me entiendes, déjame. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está siendo impaciente, está siendo impulsivo y está fomentando, está alimentando su necedad. Y ¿sabes? Lo único que hace es exhibir esa necedad ante su prójimo o ante los demás, si hubiera otras personas. Miren, el escritor de Proverbios también nos habla en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Vayamos allá, por favor. Eclesiastés 7, 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cuando una persona es impulsiva, está no dominándose, entonces se enoja fácilmente. ¿Y qué demuestra? Que es una persona que está con necedad. ¿Se acuerdan del rey Herodes? Cuando se enteró de que el Señor Jesús había nacido. Miren, vayamos a Mateo 2:16. Ahí nos deja ver este principio del que es impaciente. De espíritu enaltece su necedad. Y eso fue lo que hizo Herodes. Enalteció su necedad. Dice Mateo 2:16. Herodes entonces, dice, cuando se vio burlado por los magos, Herodes se entera de que iban a ser el Señor Jesús, porque los magos vinieron del oriente. Y entonces les preguntó y dice, ¿a dónde van? Dice, vamos a ver que un niño nos es nacido. Y entonces dice, rey nos es dado. Y cuando dicen rey, entonces a él no le gustó, porque él era el rey, el que tenía el poder y el gobierno en ese entonces. Él era el que reinaba. Y entonces dice, vayan, y cuando lo encuentren me avisan. Pero dentro de él estaba tramando engaño, mentira, matar al niño, porque no quería que le fuera quitado su lugar. Tenía una ambición egoísta, ¿sí? Y se movía en una sabiduría terrenal. Y entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, ya los magos vieron que nació el Señor Jesús, el niño, y entonces fueron por otro lado, ya no vinieron a avisarle a Herodes. Y cuando se vio burlado por los magos, ¿qué creen? Se enojó, se impacientó impulsivamente, y dicen, pero así mucho, dice ahí versículo 16, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Fíjense hasta dónde lo llevó su enojo, su ser impaciente de espíritu, y a enaltecer su necedad. Y mandó matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, conforme se había informado de lo que los magos habían dicho. También cuando esto pasó, cuando se enteró de que, pues cuando Juan el Bautista vino y le dijo que no le era lícito tener a la esposa de su hermano, o sea, estaba cometiendo adulterio, y su espíritu se impacientó y enalteció su necedad. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó matar a Juan. Es algo bien terrible, hermanos. Por eso la Biblia nos dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Miren, ¿saben qué es lo que nos ayuda a dejar de enojarnos, impacientarnos y airarnos? El humillarnos constantemente delante de Dios. El decirle a Dios, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Yo me doy cuenta que, Señor, me airo fácilmente y manifiesto necedad, enaltezco a la necedad en mi vida. Perdóname, Señor. Y ayúdame, Padre. Y conforme tú estás ejercitándote en buscar la ayuda de Dios de esa manera, en oración, y también que cuando vengan las situaciones, y si te equivocas, vayas, te humilles delante de Dios y delante de la persona, le pidas perdón,
Tú estás trabajando en tu área débil. Y eso te va a ayudar a que seas tardo en airarte. ¿Por qué? Porque estás siendo un hombre maduro, entendido. El hecho de que vayas y le pidas perdón a la persona con la que te airaste, ya estás siendo un hombre entendido. Ya estás entendiendo que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y que ya estás entendiendo que por haberle hecho daño a él, también se lo haces a Dios, porque es un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y estás avanzando, estás madurando en tu carácter, estás trabajando. Y como estás trabajando, quiero decirte que estás labrando acá tu mente, tu campo. Va a venir el fruto. ¿Y sabes cuál va a ser ese fruto? Ese fruto de paciencia. ¿Sí? Vas a mostrar paciencia, va a venir de nuevo otra situación y ya como que vas a decir, ay, ya no actué como antes. Sí, ¿por qué? Porque ya estás siendo entendido, ya captas con más facilidad la situación y dices, no, ya no caigo, ya no. Si la vez pasada caí, no, ahora ya no me enojo, ya no le respondo igual. Mejor me callo y me aguanto. Y está siendo grande en entendimiento. Vayamos a Proverbios 14:30, por favor. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Miren, el corazón apacible, hermanos, es compañero de una mente que está satisfecha. Si cuando tu mente está satisfecha, tu corazón está apacible. Miren, David experimentaba esto continuamente. ¿Sí? Miren, permítanme tantito, Salmo 119. Versículo 80. Salmo 119, versículo 80. Dice así, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. ¿Para qué? Para que no sea yo avergonzado. O sea, cuando David dice, sea mi corazón íntegro sea transparente en tus mandamientos, está hablando de qué? De un corazón apacible, ¿sí? Y que tiene una mente satisfecha, ¿sí? ¿Por qué? Por andar en los estatutos de Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nos sentimos cuando andamos obedeciendo los mandamientos de Dios? En paz, satisfechos, porque estamos agradando ¿a quién? A Dios. Y tu corazón y tu vida no es avergonzada, al contrario. Dios te honra. Por eso dice que el corazón apacible es vida de la carne. Sí. Pero dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia y pasiones malas son muy perjudiciales a nuestra salud. Nosotros podemos darnos cuenta que no es bueno, ¿verdad? Nosotros en esa parte permitir, ¿sí?, la envidia en nuestra vida. Es un deseo codicioso u orgulloso por algo que pertenece a otros y tú lo quieres tener, ¿no? Y haces lo que sea por quererlo conseguir. Eso es una envidia, dicen los mexicanos, decimos nosotros, y de la buena. Pero lo único que hace es carcoma de tus huesos. Como que va pudriendo tu vida. ¿Sí? Es la cualidad de estar en un proceso de descomposición y hasta llegar a pudrirse. ¿Por qué? Porque tienes envidia y como no lo obtienes, ¡ay!, te enojas, te airas, ¡ay!,
¿cómo no puedo tener eso? Y luego viene alguien y estás con, no, es que sabes que yo quiero eso que él tiene, y le estás transmitiendo tu descomposición al otro. Te estás pudriendo a tú mismo. Y es algo que esto viene porque por no aceptar la voluntad de Dios y las circunstancias y las situaciones en las que estamos viviendo. Mire, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si Dios está permitiendo que nosotros estemos viviendo de esta manera, como estamos ahorita en este tiempo hasta el día de hoy, es porque debemos nosotros reflexionar cómo hemos sembrado tiempo atrás, si hemos sembrado conforme a la palabra o hemos sembrado conforme a nuestra obra de la carne, envidia, celos, pleitos, contiendas, disensiones, que lo único que hacen es llevarnos a ese proceso de descomposición hasta llegar a pudrirnos. En la mente, en los pensamientos, son pensamientos podridos, ¿no? Que no edifican. Así lo dice el significado de la palabra carcoma, Dice que es la cualidad de estar en el proceso de descomposición y de llegar a pudrirse. ¿Por qué? Por causa de la envidia. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, hermanos. Pero el corazón apacible, ese corazón tranquilo, ese corazón de que no hay agitación o inestabilidad, y eso se logra cuando estás aprendiendo a obedecer los mandamientos. Es vida a nuestro cuerpo, a nuestra carne, ¿sí? Nos deja estar en paz, nos deja estar en amor, en gozo, en paciencia. Se va ejercitando, hermanos. Y ¿sabes? Todo esto que estamos viendo en estos principios habla de una riqueza espiritual. Somos ricos, pero también nos habla del pobre espiritual. El hombre rico espiritual es el que trabaja en el temor de Jehová, en afirmar su fuerte confianza. El hombre rico es también el que manifiesta el respeto profundo a Dios, es como un manantial de vida en su ser para apartarse de los pecados, ¿sí? El hombre rico que trabaja en su vida en obedecer los mandamientos de Dios, en él se ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que tenga a su cargo más responsabilidad en su familia, va creciendo su familia con madurez y puede hasta crecer en cantidad, pero una familia madura. Y el hombre rico es aquel que tarda en airarse y es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, pues es un hombre pobre que enaltece su necedad. Y el hombre rico es el de corazón apacible, que muestra vida en él. Se ve la vida de Dios en él. Pero el hombre pobre es aquel hombre envidioso que lo único que hace está en el proceso de descomposición, hasta llegar a pudrirse. Qué importante es para nosotros ver estos contrastes del rico y el pobre. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos madurando en nuestra vida? Aprendiendo a ser ricos espiritualmente. Dios quiere eso, por eso nos está hablando eso esta mañana. Y es bueno que nosotros oremos esta mañana y le digamos al Señor que nos ayude a afirmar nuestra confianza en Él, que nuestro temor hacia Dios crezca, madure. Queremos ser ricos en el temor hacia Dios. Queremos nosotros verdaderamente manifestar su gloria en nuestras vidas. Queremos nosotros ser tardos en airarnos y ser hombres grandes en entendimiento en los mandamientos de Dios, de cómo comportarnos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo. Queremos ser hombres de corazón apacible por obedecer los mandamientos del Señor. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu consejo, tu palabra, Señor. Hoy, Señor, nosotros queremos reconocer que no hemos estado trabajando en afirmar nuestro temor hacia ti, Padre, con obedecer tus mandamientos.
porque lo mostramos al desobedecer tus mandamientos, manifestamos que no hay confianza en tu palabra ni en ti, pero al obedecer tus mandamientos manifestamos que hay confianza en tu palabra y en ti, y entonces también estaremos manifestando temor de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que el temor hacia ti, oh Jehová, sea nuestra fuerte confianza, Señor, sea nuestra protección, Padre. Al estar obedeciendo tus mandamientos seremos librados de pecar contra ti. Nos apartarás de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es ese manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Señor, ayúdanos a que verdaderamente reflejemos tu gloria. Señor, no gloria de los hombres, no gloria humana, Señor, sino la gloria tuya, Padre, por andar humillados, Señor, creciendo, Señor, en obedecer tus mandamientos, Padre. Ayúdanos a que nosotros también verdaderamente aprendamos a ser tardos en airarnos y grandes en el entendimiento de tu palabra, Padre. No queremos seguir siendo impacientes en nuestro espíritu y estar manifestando necedad en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón apacible, manso y humilde, Señor. A tomar con el yugo tuyo. Tú lo dijiste claramente. Venir a mí los que estén cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Y tomar mi yugo, que es fácil y ligero, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor. El yugo tuyo, Señor, es tu palabra. Tu palabra siempre nos va a llevar a tener un corazón apacible, manso y humilde, y manifestaremos tu vida en nuestras familias, Señor, en nuestros días de trabajo que tú nos permitas, Señor. Gracias, Señor, gracias. Líbranos de toda envidia, Señor. Si ha habido envidia en mi corazón hacia otras personas, de lo que tengan, Señor, hacia otras cosas, Padre, perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de toda envidia en el nombre de Jesús, Señor. Yo no quiero estar en un proceso de descomposición, sino en un proceso de edificación, de santificación, que tú me lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Padre. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor, y me acerco confiadamente a tu trono de gracia, Señor, creyendo y confiando que el día de hoy tú me vas a ayudar, tú me vas a guiar. En tus manos pongo mi vida este día, Señor. Ayúdame, guíame con tu palabra que me has dado esta mañana, Señor, a ser un hombre rico espiritualmente. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos, aquellos que escuchan esta enseñanza y que la escucharán. Oramos por ellos, los bendecimos. Ayúdalos, Señor, a que ellos aprendan también, Señor, a afirmar el temor de Jehová en sus corazones, Padre, porque ahí es donde está la fuerte confianza, Señor, y esa los librará para apartarse del mal, del pecado, Señor, y serán hombres y mujeres que reflejen la gloria tuya, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Crecerán, Señor. Crecerán conforme a tu voluntad. Serán hombres de gran entendimiento, mujeres de gran entendimiento, al que cuando ellos sigan trabajando, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás formando un corazón apacible en ellos a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Los libras también, Señor, de todo mal, de toda envidia, Señor, de todo proceso de descomposición. Tú nos libras y los libras a ellos. Oramos por ellos y los bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la vida devocional. Primeramente Dios, si Dios permite, nos veríamos el día de mañana en la vida devocional. Y nos vemos al ratito en la tarde en el servicio para varones también, en la serie Llamados a Perseverar a la Oración. Hermanas, si conocen a un varón, ya sea sus esposos o algún familiar, mándenles esta enseñanza o mándenles el anuncio de que transmitimos por Facebook y estemos orando por aquellas personas que están en esa lucha de que sí quieren y no quieren acercarse a recibir la enseñanza, pero el Señor nos manda a orar por ellos y confiar y creer que Dios hablará y tocará sus corazones. Que así sea, ¿verdad? Pues le damos las gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Cuídense mucho, sigamos orando unos por los otros y que Dios les bendiga. Hasta pronto, que tengan un bendecido día.